Liberados, pero no libres, es el tema que quiero compartir con ustedes en esta hora. En el Salmo 119, versículo 45, de la versión traducción al lenguaje actual, dice la palabra de Dios lo siguiente: puedo andar con toda libertad porque sigo tus enseñanzas y siempre las cumpliré. La libertad es definida como la capacidad que existe en cada persona de pensar y obrar bajo su propia voluntad, sin ser esclava de la situación, circunstancias o condiciones que impiden el deseo de hacer otras cosas con responsabilidad e independencia de sus actos. La libertad se da principalmente en nuestra mente cuando aceptamos nuestra responsabilidad de avanzar y permitir el reacondicionamiento de nuestro pensamiento. ¿Y por qué reacondicionamiento de nuestro pensamiento? En cierta ocasión se hizo un experimento muy cruel y fue el siguiente. Tomaron un perro y lo amarraron a un poste con una cuerda de 2 metros y un collar. Y todos los días le acercaban la comida a unos 60 centímetros de tal manera que era imposible que él llegara. Y siempre el perro jaloneaba para querer llegar a la comida, pero no lo lograba. Día tras día hicieron ese experimento. A la 4ª semana de esa horrenda experiencia, le quitaron la correa y le quitaron el collar al perrito y ubicaron la comida a los mismos 60 centímetros. ¿Y qué cree que pasó? El perro jamás se levantó de su lugar. Ni siquiera intentó ir a comer, porque su mente ya había sido condicionada. ¿Qué la había condicionado? La experiencia del dolor físico que había experimentado por los intentos reiterativos que había hecho para comer. Entonces le impedía ahora, el impedimento de ahora no estaba en su físico porque estaba libre, estaba en su mente. Ya no podía creerlo, ya no podía aceptar el animalito y por eso nunca más lo volvió a intentar. Y ese experimento, tan cruel como lo he relatado, demuestra que cuando la mente de un animal está condicionada, vivirá dentro de esas limitaciones impuestas por el conocimiento, aún después de haber sido dejado en libertad. Pero también ilustra con claridad el problema que Dios tuvo con los hijos de Israel, con su pueblo, que fueron sometidos por 430 años a la esclavitud en Egipto, atados a un poste, simbólicamente hablando. Y un día cuando Dios envió a su libertador a Moisés, ellos no podían creer. Su mente estaba ya condicionada a una mentalidad de esclavo. Y eso era lo que siempre hablaban. Ese era el idioma. Aquí nacimos esclavos, moriremos esclavos y no servimos absolutamente para nada más. Dios, a través de milagros y señales sobrenaturales, fue mostrando y fue generando un cierto grado de credibilidad entre ellos, hasta que se dio el plan que Dios tenía con su nación: dejar que su pueblo saliera libre. El opresor, que fue el faraón, fue derrotado, fue vencido, y todos salieron de aquel lugar. Pero hay una cosa cierta: salieron físicamente, fueron liberados del opresor, fueron liberados físicamente, pero nunca fueron liberados de sus pensamientos, de su mentalidad de esclavo. Y por eso una de las razones por las cuales Dios se negó a llevar a los israelitas directamente desde Egipto hasta Canaán fue precisamente por eso, porque su mentalidad seguía teniendo una mentalidad de esclavo como estaban en Egipto. Y entonces aquí hay una verdad que quiero resaltar, y es la siguiente: podemos ser liberados, pero no ser libres. Dios debió lidiar con las mentes de ese pueblo, su pueblo, aunque físicamente estaban libres de la opresión. Ahora, esta ilustración capta el principio que se aplica a las personas, a las familias, a la comunidad. Y es la siguiente. ¿Cuál es este principio? Que las condiciones determinan la conducta hasta que son interrumpidas por una fuerza superior. Las condiciones, las circunstancias, las experiencias determinan la conducta de las personas, de la familia y de una sociedad hasta que algo rompe todas aquellas cosas. El apóstol Pedro fue uno de los más grandes apóstoles, los conocemos así.
Pero en su infancia, en su niñez, este hombre vivió como cualquier niño. Su padre era pescador de oficio. Y seguramente fue lo que le transmitió, lo que les enseñó. Y lo que en su mente colocó: hijo, tienes que ser pescador como yo. Tienes que tomar las riendas de mi negocio cuando yo no esté. Así que Pedro no fue a la escuela, no fue a la universidad, no se capacitó. Sencillamente su mentalidad se encerró en que él iba solamente a ser un pescador. Creo yo que en su crecimiento él se ilusionaría con otras cosas. Pero como había sido condicionado para ser un pescador, no pudo salir de ahí. Pero él tuvo una experiencia extraordinaria, como muchos de nosotros la hemos tenido, cuando se encontró con Jesús cara a cara. A partir de ese momento, la vida del apóstol cambió completamente. Fue libre, sí, es verdad, del pecado. Fue libre de la muerte, fue libre de la condenación, fue libre de Satanás, el opresor de su vida. Pero sabemos bien que mentalmente el apóstol tenía muchos problemas. Podía mostrarse un hombre fuerte, pero realmente era un hombre cobarde, un hombre tímido, un hombre inseguro. ¿Qué pasó entonces con este hombre? En Hechos capítulo 2, la palabra del Señor nos relata que estando 120 personas unidas en oración en un aposento alto, estaban en la celebración de la fiesta de Pentecostés, de tal manera que habían personas de muchas otras naciones. Y ese día de Pentecostés, algo pasó en ese aposento, algo rompió, algo quebró esa situación, esa mentalidad del apóstol, algo lo transformó. Vino el Espíritu de Dios sobre su vida y la vida de aquellos. Hablaron diferentes lenguajes, idiomas no conocidos para ellos, de tal manera que los oyentes quedaron asombrados. Pero lo interesante de eso es que este hombre, que tal vez nunca había hablado a multitudes, se levantó aquel día con autoridad, con elocuencia, con denuedo, con seguridad, con firmeza, y proclamó el mensaje de la palabra de Dios. Y esa experiencia trajo miles de personas a los pies de Cristo. Ahora bien, ¿qué produjo ese cambio? Una experiencia sobrenatural. Es lo que puede cambiar. Puede cambiar el pensamiento y reacondicionar nuestra mente una vez más a la mente de Cristo. Estoy seguro que existen muchas personas que han sido liberadas del pecado, de la condenación y de la muerte, pero nunca han sido liberadas de sus pensamientos. ¿Por qué? Número 2, porque liberarse del opresor no garantiza que nos liberemos de la opresión. Hay mucha gente que desperdicia su vida prisioneros en las propias celdas que ellos han creado. Y aunque tengan las puertas abiertas, nunca salen de ellas. Hay gente que está convencida en sí mismo que son libres, pero no lo son. Seguramente en sus casas tienen anuncios: el Cristo es mi libertador, si Jesús me libertare seré verdaderamente libre. Otras veces sus labios cantando canciones: libre soy, libre soy, libre soy. Libre para correr, libre para saltar, libre para glorificar el nombre del Señor. Pero eso se dice solamente de labios. Pero saben perfectamente que su mente está atada por espíritus que no lo dejan disfrutar de la vida abundante que el Señor trazó para quienes confiamos en Él. Espíritus de opresión, espíritus de temor, de inseguridad, de la incredulidad, de la insatisfacción, de la frustración, de la amargura, por la dureza de la vida, por las diferentes experiencias que se han vivido, por las adversidades que se han tenido que pasar. Este tiempo de pandemia, que es un tiempo de crisis para todas las personas, cada uno lo hemos afrontado de manera muy diferente. Para algunos, la pandemia ha traído pérdidas, y las pérdidas han traído consecuencias en su mente y en su vida. Por ejemplo, una persona que tenía un buen trabajo y sobre ese trabajo había desarrollado una serie de proyectos como pagar su automóvil o su universidad, la universidad de sus hijos o la cuota de la casa. Al quedarse sin trabajo, todas aquellas cosas completamente se derrumban. Y entonces, ¿qué pasa con la mente de una persona así? Inmediatamente entra en caos, y entra en frustración, y entra en angustia, y entra en desesperación. Y sigue alabando al Señor, pero su mente no está en paz, no está tranquila, no está confiada.
Sus pensamientos no son seguros ni son estables. Así que esas personas, aunque están libres en el Señor, su mente ahora está atada por pensamientos de inseguridad y temor que seguramente traerán consecuencias sobre su vida. Bendito sea el Señor para siempre, porque a través de esa palabra yo quiero ayudarles a ustedes a que podamos juntos en el nombre del Señor poder romper todas estas cosas y salir a la libertad de la cual el Señor nos hizo libres. Cuando una persona nace de nuevo, es decir, cuando una persona recibe a Jesús en el corazón, el Espíritu hace una obra dentro de su espíritu y lo recrea interiormente para poder morar y habitar allí. Pero la libertad de la mente no llega por la obra del Espíritu, sino por nuestras acciones. En otras palabras, la libertad de mi mente, de la esclavitud de mis pensamientos, dependen enteramente de cada uno de nosotros. ¿Somos libres de salir de la celda o somos libres para permanecer en ella? Porque de acuerdo al Evangelio de Cristo, nadie es puesto en libertad mentalmente de forma automática. Somos libres del pecado, somos libres de la condenación, somos liberados del poder de la muerte, pero no somos liberados de la esclavitud de nuestros pensamientos, porque esa es una obra que no la hace Él, sino la que haremos, la tenemos que hacer cada uno. Esa fue la experiencia que vivió el hijo pródigo. Vivía en su casa donde no le faltaba absolutamente nada, pero un día tomó la decisión de irse solo, aventurar por el mundo, creando su propio destino hasta que se encontró con una realidad que le era completamente imposible. Encontró la frustración, la amargura, la desolación cuando sus amigos lo dejaron, sus amigos lo abandonaron, todo el mundo lo dejó y tuvo que humillarse a un trabajo que era de los más deshonrosos, alimentar cerdos y comer de la comida de ellos. Pero un día en su mente vino una palabra: esta no es mi condición, a esto yo no he sido llamado, porque en la casa de mi papá hay abundancia, no falta el alimento, no falta el vestido, allá hasta los siervos están viviendo mejor que lo que yo estoy viviendo ahora. Y entonces tomó una decisión en su mente, decir: yo no quiero quedarme más aquí, esta no es mi condición, a esto Dios no me ha llamado, a esto Dios no me ha establecido, así que tomaré la decisión de regresar a mi casa. Y cuando tomó la decisión de regresar a su casa, se encontró con una experiencia maravillosa. El Padre le estaba esperando con los brazos abiertos. Lo restauró, lo renovó, pero tuvo que él tomar la decisión, decir: no quiero más esta vida de esclavitud, no decido más vivir bajo esta condición de pobreza mental. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5 versículo 1 que Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad, así que no abandonemos esta libertad y nunca volvamos a ser esclavos, porque no tiene ningún sentido llegar a Jesús proclamando libertad cuando estamos cautivos y estamos esclavos de pensamientos y sentimientos que arruinan nuestra vida emocional, espiritual, familiar, física y espiritual también. Hay una cosa importante en esto. Número 3. Podemos abandonar el pasado de manera física, pero trastearlo en nuestro pensamiento. Y eso pasó con la nación de Israel. Israel abandonó el pasado físicamente porque no regresarían a Egipto, pero trastearon con la mentalidad de esclavitud que había en esa nación. Cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios les dijo a través de Moisés que le pidieran a Faraón y a los habitantes de aquella nación todo lo que más pudieran. Y salieron con alhajas, con joyas, con mucha riqueza, porque despojaron de toda la riqueza. Y los egipcios, por el afán de sacarlo, les entregaron lo que ellos pedían. Pero en la posición de esclavitud, las mujeres israelitas, o los esclavos de Israel, lavaban sus ropas en tablas de madera. Y pienso que entre los enseres que ellos cargaron en su trasteo, también dijeron: no podremos dejar nuestra tabla de lavar la ropa. Y quiero pensar en esto, en esa ilustración. Imagínense esto. Canaán era otra nación, muy diferente, muy distinta. Y pensemos que en Canaán la vida estaba muy avanzada tecnológicamente. En Canaán no se lavaba con tablas de madera, sino en lavadoras automáticas. Y cuando llegaron los egipcios a Canaán, traían sus tablas.
Imagínense esto: tomar su tabla, colocarla sobre la lavadora y comenzar a lavar la ropa colocando la tabla sobre el elemento que podía liberarles de la esclavitud de estar refregando sobre una tabla, sobre una piedra, sus ropas. Seguramente miraron todos los botoncitos que tienen. Dijeron, ¿y esto para qué? ¿Esto de qué sirve? ¿Esto para qué sirve? Y exactamente así también pasa con muchas personas. Porque cuando el pasado consume nuestro presente, vivimos de la misma manera. Y el lavadero automático, que era un lugar para descansar, lo convirtieron en lugar de aflicción. Y ese tipo de pensamiento es el pensamiento opresivo que Dios quiere que dejemos atrás, que es difícil cambiar si no hay una transformación en nuestra mente. En la vida en Cristo hay tantas cosas extraordinarias. Jesús dijo en Juan capítulo 10, verso 10, la parte B: yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Y la vida en Jesús es totalmente opuesta a la vida que se vive sin Jesús. Y cada uno de quienes confiamos en Él deberíamos vivir y manifestar ese estilo de vida. Una vida llena de paz, de tranquilidad, de seguridad, de gozo, de regocijo, de esperanza, de motivaciones, de fe, de visión, de avanzar, de creer, de conquistar. Esa es la vida abundante a la que Jesús nos ha traído. Nos ha arrebatado del poder de las tinieblas y nos ha traído a su reino, donde ese es el estilo de vida que Él quiere que vivamos, y es el estilo de vida que Él nos ofrece a todos los que confiamos en Él. Pero realmente pienso yo que hoy en día hay millones de personas que declaran su confianza en Jesús, pero que aún refriegan sus ropas en el lavadero, a causa del condicionamiento que la vida les ha generado a lo largo de su existencia. Existen muchas personas condicionadas mentalmente a tal punto de que la palabra no es lo más importante en su lenguaje. No puedo ser santo, porque soy un simple animalito, gusanito, que solamente espera morir para entrar al cielo. No creo que pueda entrar al reino de los cielos. Yo no soy digno. No soy justo. No soy la persona que Dios quiere que yo sea. No puedo ser yo mismo. No puedo ser liberado. No puedo ser sanado. No puedo ser libre. La palabra no está en el lenguaje de muchas personas que deberían cambiar esa palabra, porque ahora en Cristo estamos completamente libres. Pero hemos sido condicionados por la vida que hemos vivido, y eso nos ha mantenido atados por mucho tiempo. Y están acostumbrados a creer esas mentiras de que no es posible, de que no es cierto, que no agradamos a Dios. Porque nosotros, si les quiero aclarar, no somos justificados por nuestras obras, sino por la gracia del Señor Jesús. Justificados por su amor, por su perdón, por su misericordia. Por eso cuando Dios dice que somos libres, es que somos libres. Que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero muchas personas no pueden creer eso. Siguen sentados en su celda, oyendo la buena nueva de la libertad del Evangelio, pero sin creer lo que oyen y sin creer lo que proclaman. Hay una historia interesante en el libro de los Hechos capítulo 12. Y la historia es la siguiente. Herodes había tomado preso a los apóstoles. Había matado a uno de ellos y tomó preso a Pedro y lo encarceló. Puso una guardia de 4 soldados. Lo encerró 3 celdas adentro. Había que pasar diferentes puertas y abrir diferentes puertas para donde estaba Pedro. Lo encarcelaron allá. Lo tiraron al piso y lo amarraron de pies y manos al cepo. Lo único que se podía esperar era que al siguiente día fuera sacado de allí para ser sacrificado
va a ser asesinado porque era la intención de Herodes. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia estaba orando. Escuche bien, la iglesia estaba orando. ¿Y por qué creen ustedes que estaba orando? Estaba orando por la liberación de Pedro. Y la Biblia relata en ese pasaje de Hechos que un ángel del cielo vino e hizo lo siguiente. Tocó a Pedro y le dijo: Pedro, levántate. Y entonces cuando Pedro sintió que ese llamado venía, se levantó. Pero antes que levantarse tuvo que haber pasado algo. Se rompieron las cadenas, se rompieron los grillos, se rompieron los cepos. Y Pedro se levantó y siguió al ángel, que le abrió la primera puerta, la segunda puerta y la tercera puerta, y lo llevó a la calle. Cuando el Señor está de nuestro lado, no hay cadena que nos pueda atar, no hay nada que nos pueda detener. Cuando el Señor está por nosotros, no hay puertas que no puedan abrirse, no hay cerrojos que no puedan romperse, porque el que está con Cristo, y para el que está con Cristo, todo le es posible. Y el pasaje bíblico nos cuenta que cuando Pedro salió, fue a la casa de la mamá de Juan, y allí estaban reunidos orando, y estaban clamando por Pedro. Pedro golpeó a la puerta, salió una joven llamada Rode, abrió la puerta, miró que era Pedro y dijo: es Pedro. Cerró la puerta y corrió a los demás a decirles: hey, Pedro está afuera. Y los demás dicen: usted está loca, usted perdió el coco, perdió la cabeza. Sabemos que Pedro está en la cárcel. Y la pregunta aquí es entonces: ¿para qué estaban orando? Si no estaban creyendo en el poder libertador de Jesús. Sus pensamientos aún estaban con la palabra no. Oramos, pero no creo que vaya a salir. Oramos, pero no creo que pueda liberarlo. Oramos, pero no creo que no haya nada que hacer. Ese es el problema. Necesitamos libertad de nuestros pensamientos. Necesitamos salir de esa esclavitud y creer que Dios todo lo puede hacer. Ellos estaban orando, pero ni siquiera estaban creyendo a lo que estaban orando. Y así pasa con muchas personas cuando tienen unos pensamientos cautivos y negativos. Oramos no con fe, sino con incredulidad. De pronto puede pasar, seguramente esperemos que Dios haga el milagrito, pero no es así. Suena asombroso, pero escuche esto: lo único que Dios no pudo hacer con su pueblo Israel, ni puede hacer con nosotros, es cambiar nuestra mentalidad. Usted y yo podemos recibir palabras que nos quebrantan, que nos quiebran, palabras que nos ponen a llorar, mensajes que nos redarguyen, que nos inquietan, que nos alertan, que nos motivan, que nos inspiran, que dan fuerzas nuevas. Podemos escuchar canciones que también generan motivación y ánimo y entusiasmo. Podemos recibir ministración, podemos inspirarnos de muchas maneras, pero eso no nos va a cambiar. Lo único que puede cambiar mi mente soy yo mismo. El que puede renovar la mente es usted mismo. Por eso Pablo escribió a la carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 2, en la versión traducción al lenguaje actual: no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, y así podrán saber lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios nos podrá inspirar, nos podrá alegrar, nos podrá motivar, nos podrá desafiar, nos podrá quebrantar, pero Dios no podrá ni va a cambiar nuestros pensamientos. Es una decisión que yo tomo, que yo decido. La palabra transformación que utiliza Pablo es cambiar, pero eso no tiene nada que ver con el espíritu. La transformación espiritual sucede cuando nacemos de nuevo, pero la mente debe renovarse. Y la renovación viene por causa nuestra. El problema es que cuando nacemos de nuevo en el Espíritu, seguimos con las viejas tablas de lavar la ropa. Seguimos cargando todo ese peso. Mira, yo conozco gente que lleva orando años, pidiendo por lo mismo todo el tiempo. Están orando por libertad. Están orando por restauración, estar orando por renovación de sus fuerzas, están orando por la libertad. Y sabe una cosa, la libertad está aquí en nuestros pensamientos.
Yo he aprendido en la palabra y por la palabra que ella se ha convertido en mi mejor libertador. He entendido algo y lo he entendido de la siguiente manera. Hay una frase que hace mucho tiempo conozco y que usted también la conoce, que el hombre es lo que come. Y hay otra frase que dice que tenemos que alimentar el alma. Y estas dos frases llevan sabiduría y son la clave para la libertad. Lo que usted debe comer a su alma determina su calidad de vida y su grado de libertad. Recuerde que el alma está compuesta por emociones, pensamientos y voluntad. Lo que usted coloque aquí en su mente, lo que usted dé alimento aquí a su mente determinará la calidad de vida y el grado de libertad. En el Salmo 19:7, este texto es extraordinario. Dice: la ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida, y sus mandatos son dignos de confianza. El cambio viene a través del reacondicionamiento de los pensamientos. Sé que alguna vez en la vida usted ha dicho: necesito un cambio, necesito cambiar. Y en respuesta ha hecho muchas cosas. Por ejemplo, se ha ido de viaje, se ha comprado un vehículo nuevo, ha cambiado de lugar de vivienda, ha cambiado hasta de pareja, ha cambiado de trabajo, para descubrir al final que siguen frustrados. ¿Por qué? Porque el cambio no depende de dónde vayamos, de lo que hagamos, sino de lo que sabemos. La transformación comienza con la información. Si de veras queremos cambiar y usted quiere cambiar, lea libros que edifiquen, cambie su biblioteca, cambie sus amigos, revise bien las amistades. Hay personas que enferman cuando uno habla con ellas. Hay amargura, hay resentimiento, hay dudas, hay inseguridad. Y entonces debo mirar qué alimenta mi mente, qué palabra recibo de las personas, qué palabra recibo de lo que veo o de lo que leo. El Señor cambia la situación espiritual de cada uno, es verdad, pero no cambia la mentalidad. Ese es un asunto personal. Así que una persona piensa de sí, una persona, de acuerdo a lo que piensa en sí misma, es fundamental y clave para determinar lo que piensa de los demás y de la vida en general. Lo que yo tenga aquí, lo transmito en mis palabras y lo manifiesto en mis acciones. Por eso es importante que mi mente esté llena del conocimiento de la palabra del Señor. El problema más grande de Dios con la humanidad, ¿sabe cuál es? Tener gente con cuerpos libres, espíritus liberados, pero con mentes oprimidas. Mentes llenas de basura, de una vieja manera de vivir, viviendo ahora en un reino diferente al reino de Dios. La vida en el reino de Dios es distinta. Necesitamos entender la vida del reino de Dios, la cultura del reino de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se vive aquí? De nada sirve haber dejado el pasado, de nada sirve haber dejado esa vida miserable y seguir con las consecuencias en la nueva vida en Cristo Jesús. Ahora todo en el Señor es distinto. Dios sabía que no podía llevar a los israelitas directamente a la libertad cuando Moisés lo liberó. ¿Sabe por qué? Porque habían convertido a Canaán en un Egipto. Y muchas personas que han recibido a Jesús, que caminan con el Señor, que declaran a Dios, han convertido el Canaán, esa tierra de bendición, en un Egipto de esclavitud. Viven libertad de sus cuerpos, pero no de sus mentes. Y se necesita mentes libres para enfrentar todas las adversidades de la vida. Recuerdo el pasaje de Josué guiando a su pueblo a la liberación, a la posesión de Jericó.
Ustedes han leído la historia. 7 vueltas dieron los israelitas alrededor de Jericó. Y el último día, 6 vueltas, y el último día 7. Pero hubo algo que me llamó la atención cuando leí ese pasaje, y fue lo siguiente. Cuando Josué le dijo al pueblo que iban a salir, les pidió que ninguna persona hablase, que todos estuviesen callados. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que lo que ellos iban a mirar primero eran los muros que los rodeaban. Las murallas altas de más de 5 o 8 metros de altura, o 2 o 3 y 4 metros de ancha, dobles. Y él sabía que si les permitía hablar, los comentarios iban a ser: esto no es posible. Estamos haciendo el papel del bobo aquí, dando vueltas sin sentido a una ciudad. ¿Con qué la vamos a derrotar? No tenemos armas para tumbar estos muros. Los enemigos de allá son más fuertes que nosotros. Por eso les dijo: por favor, cállense, porque las palabras son influenciadas por mis pensamientos. Y si mis pensamientos no están enlazados en Dios, si no están conectados con la palabra, serán pensamientos negativos y nunca permitirán que mi vida avance a la abundancia de la vida prometida por Dios para cada uno y disfrutarla. Siempre seré esclavo, viviré esclavo y moriré esclavo. Y esa no es la voluntad de Dios para con usted y para conmigo. Se necesita un coraje y una convicción para mirar a los reyes amalecitas que tenían que enfrentar Israel y decir una frase: los derrotaremos. Se necesita fortaleza interior y una mentalidad clara y segura en Dios para decir, como dijeron a Josué: podemos tomar la tierra. Y esos pensamientos son los que necesitamos ahora. Dios nos ha asegurado una vida victoriosa. Dios nos ha asegurado por su palabra que nuestra día aquí en la tierra, aún en medio de aflicciones, de batallas y angustias, es una vida de alegría, de seguridad, de paz, de gozo, pero también de victorias y de conquistas. Pero si no cambiamos nuestros pensamientos, jamás podremos conocer la bendición y la alegría de la victoria. Hay quienes solo hablan de su opresión. Hay personas que pueden pasar horas y horas y horas hablando de lo mal que están, de lo mal de la economía, de lo mal de la salud, de lo mal de la familia, de lo mal del Estado, de lo mal del gobierno, todo absolutamente mal, hablando mal de uno, hablando mal del otro. De tal manera que si uno se queda con esas personas, hasta resulta odiando a los demás por los comentarios que le hacen. Por eso Dios, en su palabra, nos da un consejo extraordinario. Y si usted es bueno para recibir consejo, reciba este de Isaías 43, 18 y 19, que es en la misma traducción del lenguaje actual. Y ahora Dios le dice a su pueblo, usted y a mí: no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Y tome esa palabra, porque si la toma, esto le ayudará por el resto de sus días. Yo voy a hacer algo nuevo. Y he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en tierra seca. ¿Cómo es posible que Dios haga brotar ríos en tierra seca? Él lo ha hecho y lo puede hacer. Porque para nuestro Dios nada, absolutamente nada, es imposible. Hoy, como iglesia, como personas, como iglesia individual, porque cada uno somos el templo, la casa, la habitación de Dios, estamos viviendo una cultura distinta. Esos días de celebraciones, de fiestas en nuestros templos están pausadas. Nuestros templos hoy están cerrados. No es posible que nos motivemos por la asistencia a una reunión. No es posible que nos motivemos por la alabanza y la adoración. No es posible motivarnos por la administración. No es posible motivarnos por palabras proféticas que nos den en los templos, porque están cerrados ahora. Hoy la batalla es en nuestros hogares.
es una batalla individual. Y es una batalla de la cual, tristemente tengo que decirle, muchas personas saldrán derrotadas. Porque sus pensamientos los llevarán a eso. Pero estoy convencido que usted que me escucha, no será de ellos, será de aquellos que saldrá de esta batalla que estamos librando victorioso. Que saldrá más fortalecido. Porque usted está conectado con Cristo Jesús. Porque tiene en su mente un pensamiento seguro que lo que Dios ha hablado en su palabra lo hace realidad. Está convencido plenamente que nada ni nadie podrá derribar nuestras vidas mientras por nosotros esté la persona del Señor Jesús. Tristemente, veremos como muchos israelitas que dijeron no podremos entrar, morir en el desierto. Y tristemente, seguramente, cuando reabramos los templos, algunas personas que asistían tal vez no asistan más. Pero también estoy seguro que otros que no asistían van a asistir. Y usted volverá a la casa del Señor, renovado, fortalecido, para seguir adelante, porque la batalla se pelea hasta el final. Que mis pensamientos y que sus pensamientos no delimiten sus sueños y lo que Dios tiene pensado con cada uno. Transformemos nuestra mente y renovemos la mente con la palabra del Señor. Y caminemos cada día convencidos que bajo cualquier circunstancia el Señor tiene el control y está por nosotros. Dios los bendiga.